Hola profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Alumnos, ¿cómo están? Este es un video sobre principios básicos del ajedrez y les voy a explicar un poco sobre los movimientos, qué es el ajedrez, movimientos de cada una de las piezas. Mi nombre es André Gómez Arbizu y vamos a darle comienzo. Para empezar, ¿qué es el ajedrez? El ajedrez es un juego de posición estratégica que se juega, ya lleva jugándose a lo largo de muchos años, en el que la finalidad es derrocar al rey, ese que tenemos en esta parte. Estamos con un ajedrez magnético, estamos con un ajedrez magnético que nos va a ayudar a visualizar un poquito mejor las jugadas y movimientos de cada una de las piezas. Bueno, vamos a darle comienzo. La finalidad de este juego es derrocar al rey. El rey lo tenemos de este lado y de este lado. El rey siempre está relacionado a estar bien protegido, el rey. Posteriormente tenemos a la dama, que es la máxima protectora del rey. Estamos hablando ahora no de movimiento, sino estamos hablando de importancia de las piezas a lo largo de la historia del ajedrez. Está relacionado a proteger siempre al rey. Bueno, entonces todas las piezas estamos en ataque y estamos en defensa. Hay dos formas de jugar, son atacar y otra es defender. Ok, vamos a ver, vamos a ir haciendo un pequeño juego y vamos a ver un poco los intercambios de piezas que se pueden dar. Para empezar tenemos un peón. Un peón. ¿Qué es un peón? Es una pieza que se puede mover únicamente una casilla. ¿Qué es una casilla? Tenemos un ejemplo, peón D7, que lo vamos a mover a D5. Únicamente en la salida podemos avanzar dos casillas con este peón. Pero entonces, una vez que avances las primeras dos casillas, únicamente el peón se va a poder mover de pieza de lugar en lugar, ¿ok? Lugar en lugar, 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 lugar. Entonces, en la salida podemos avanzar dos o uno, es opcional. Pero una vez avanzando uno, ya no puedes avanzar dos. Entonces vamos a ver esta jugada de peón de 7, vamos a mover la peón de 5, avanzando dos, eh, que sería que sería al revés, perdón, que sería peón de 2 avanzando a D4, porque siempre abren las blancas. En este caso vamos a tomar negras como las doradas y blancas de este lado. Entonces va a ser peón de 5 en contra de otro peón que lo vamos a avanzar de esta forma. Ok, ahí avanzamos los peones, dos casillas cada quien. Posible jugada de algún peón. El peón puede comer cruzado. Ok, el peón puede comer cruzado. Y si no quisieras comer cruzado, vamos a imaginar esta jugada en la que avanzamos este peón, avanzamos este peón. Es turno de las blancas, juegan blancas. En vez de comer, ¿qué pasa? Avanzamos uno. Entonces ya no puede comer el peón. Si posteriormente este peón avanza, este peón se queda atrapado porque no puede avanzar a ningún lado porque no puede comer. En esta ocasión no vamos a ver el comer al paso, porque sería un poquito más avanzado, pero entonces ese sería el principio básico del peón. Así vamos a dejar la jugada para ver el movimiento del caballo. ¿Qué puede hacer el caballo? Caballo. Este caballo, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, el caballo tiene movimientos en L, vamos a llamarlo. Avanza tres casillas, dos hacia enfrente y una hacia el lado que queramos. Es la única pieza capaz de saltar lugares o saltar piezas. Es decir, el peón yo lo tengo aquí, podría parecer atrapado, pero realmente no lo está. Porque podemos mover tres lugares en L, haciendo una L. Dos lugares para posteriormente moverse a un lado. Entonces ese es un movimiento del caballo para que posteriormente también se pueda hacer esta jugada, dos lugares, y lo movemos hacia adelante. En forma de una L. ¿Ok? En forma de una L.
¿Qué pasaría si el caballo lo tuviéramos en esta posición de C5? Entonces, este caballo, vamos a cambiar la jugada. ¿Qué pasaría si este caballo lo tuviéramos en esta posición de C5 y este peón avanzara? Y este peón avanzara a 2 lugares para quedar a disposición del caballo. ¿Qué pasaría entonces? El caballo viene e intercambia, ¿ok? El caballo puede venir e intercambiar. No importa si hubiera una pieza aquí delante, un ejemplo que tuviéramos un peón aquí, un peón pasado, lo puede saltar y comer y capturar. Esa es la función del caballo, puede saltar y capturar. Entonces puede saltar y capturar. ¿Qué tenemos también de este lado? Ok, ya vimos el movimiento del peón, ya vimos el movimiento del caballo. Bueno, entonces el caballo puede hacer Ls en conclusión. Lo tenemos un ejemplo. La mejor posición del caballo es siempre tenerlo en el centro del tablero porque tiene un abanico para poder moverse. Es decir, si yo lo tengo aquí en negro, se puede mover acá, 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 se puede mover. Entonces, ¿dónde es la mejor posición para un caballo? En el centro del tablero. Siempre va a ser en el centro del tablero. Ok. Entonces ya descubrimos el movimiento del caballo y del peón. Ok, ahora vamos a descubrir este movimiento del alfil. Se denominan de dos maneras los alfiles. Alfil de blancas, porque está ubicado en las blancas, y alfil de negras. Únicamente se puede mover en esas piezas. Entonces, nuestro alfil de blancas se mueve cruzado. ¿Qué significa cruzado? Va cruzando de esta manera. Cruza. Un ejemplo. Este alfil no salta piezas. Únicamente la única pieza que salta piezas es el caballo. Entonces, ¿qué pasaría si este caballo ubicado en A2 H2, avanzamos a H3? Entonces viene alfil de blancas y puede capturar acá. Imaginamos que el alfil G2 no come y si no avanza, entonces el alfil puede capturar acá. Entonces el movimiento del alfil es cruzado y únicamente en las piezas de su color. Entonces tenemos un alfil de blancas que es capaz de dominar diagonales. Entonces son movimientos diagonales. ¿Dónde se recomienda tener a los alfiles? Los alfiles se recomienda tenerlos dominando diagonales poderosas o potentes. Es decir, si tenemos un alfil, imaginando que no tengamos estos 3 peones, ni la torre, ¿dónde podemos dominar un alfil poderosa? La podemos tener aquí. La podemos tener aquí y viene cruzada y captura. Cruza y captura. Es una diagonal poderosa porque atraviesa todo el tablero. Entonces hay que tener en cuenta eso, que el alfil siempre lo tenemos que tener en posición dominante. En cambio, si lo tenemos, un ejemplo, aquí encerrado y jamás lo sacamos, pues el alfil no domina nada y está totalmente encerrado por peones. Entonces siempre hay que tener una diagonal disponible para poder mover ese caballo. Ok, bueno, ya vimos el movimiento de caballo, ya vimos movimiento de alfil, ya vimos movimiento de peón. Ahora vamos a ver el movimiento de la torre. ¿Qué es el movimiento de la torre? Ok, la torre vamos a llamar que se puede mover en líneas rectas. De igual manera no salta piezas, pero se puede mover en líneas rectas. ¿Cómo es de líneas rectas? De esta forma. La tenemos en esta posición centrada. Entonces tenemos para moverla hasta un lado, para moverla hasta el otro lado, o capturamos arriba y de este lado quedaríamos encerrados. Entonces, la torre que puede hacer movimientos rectos. Eso es lo que la torre puede hacer, movimientos rectos. ¿Dónde se recomienda tener a la torre? Siempre pegada a una orilla con la columna disponible. Es decir, yo la tengo aquí en A8 para tener esta casilla disponible, esta columna disponible. Siempre tener una columna disponible para el movimiento de la torre. Entonces, esa torre siempre se puede estar moviendo y siempre hay que tener disponible un movimiento de la columna. Lo que regularmente se hace con las torres es siempre mantenerlas conectadas. ¿Qué quiere decir conectadas? Que se estén viendo tus torres. ¿Para qué?
En el momento en que tú tengas una torre al descubierto con una torre, con otra torre, ¿qué pasa? Te capturan y tú recapturas y mantienes la posición. Entonces hay que tener siempre piezas conectadas, siempre piezas defendidas para conservar los principios del ajedrez. Ya vimos cómo se mueve la torre, ya vimos cómo se mueve el caballo, ya vimos cómo se mueve el alfil, ya vimos cómo se mueve el peón. Ahora vamos a ver cómo se mueve la dama. La dama, esta es la dama, encargada regularmente de proteger al rey. Hay distintas jugadas en las que la dama se juega rápido. ¿Qué se quiere dar a entender cuando se juega rápido? En las que la dama la sacas y le empiezas a jugar. Pero no se recomienda bastante. La dama no se recomienda sacarla, no se recomienda jugarla hasta que avances un poco más en el juego. En el ajedrez se dice que hay aperturas que ya son teóricas, que tienen muchos años ya de existir. Ya hay jugadas y jugadas de contraataque para casi todas las jugadas. Es muy difícil inventar en el ajedrez, porque ya está todo realizado, ya hay una jugada y una contrajugada, teóricamente, que los grandes maestros ya la saben. Y una vez pasando estas jugadas y estos contraataques, existe algo que se llama ya jugar el ajedrez, así lo llaman los maestros. En alguna ocasión Bobby Fischer dice que él ganó desde la apertura antes de jugar ajedrez. Entonces hay una serie de jugadas y serie de contestaciones dentro del ajedrez que son teóricas y que ya están hechas y escritas. Entonces la dama siempre se recomienda moverla después. Hay una jugada muy clara que es el mate del pastor, que de esa no vamos a hablar, pero únicamente en jugadas como esa se puede sacar la dama inicialmente. La dama, ¿cómo se puede mover? Prácticamente la dama puede hacer movimientos rectos y movimientos diagonales. Se podría decir que puede hacer todos los movimientos del juego, a excepción de los que hace el caballo. El caballo puede hacer un movimiento en L y el caballo eso sí los puede hacer, pero la dama no los puede hacer. Pero la dama sí puede hacer unos movimientos rectos, movimientos diagonales. Entonces vamos a seguir hablando de los movimientos de la dama, movimientos rectos y cruzados. En este caso, si la dama estuviera en esta posición, podríamos capturar en esta forma, imaginando que negras no capturen, que avanzan. Podríamos recapturar acá la dama de nuevo para posteriormente hacer un jaque. Y esto es un movimiento forzado del rey que tiene que hacer cuando el rey está en jaque. Tiene que forzosamente capturar o moverse de la línea en la que se encuentra para quitarse el jaque. Okay, entonces ya vimos cuál es el movimiento de la dama, cuál es el movimiento de todas las piezas. Únicamente nos falta el movimiento del rey. Okay. El rey puede hacer el movimiento del peón, es decir, moverse una casilla hacia el lugar en el que se quiera mover. Pero únicamente se puede mover una casilla, es decir, si el rey estuviera en esta posición, se puede mover acá, un ejemplo, se puede mover acá, se puede mover acá, hacia donde guste el rey, siempre y cuando la casilla no esté atacada, y pues se puede mover hacia donde quiera, siempre y cuando sea solamente una casilla. Posteriormente tenemos una regla que es el jaque y el jaque mate, que es el jaque cuando el rey se encuentra atacado. Por ejemplo, en esta posición, si el rey estuviera en esta posición, el peón ataca y el rey se encuentra atacado. Eso sería un jaque. Le estamos dando un jaque a las blancas. Por ejemplo, si el negro tuviera el rey acá y yo ataco con un peón acá, le estaríamos dando jaque. Entonces yo digo jaque. Eso es un jaque. Que es un jaque mate cuando la posición del rey no es favorable, ya no se puede mover a ningún lado para poderse quitar ese jaque. Eso sería un jaque mate. Un jaque mate muy claro que podemos hacer acá y vamos a ejemplificar con ese. Es el jaque mate del pastor, en el que sacamos peón de 7, jugamos peón de 7 de 5, de esta forma, imaginando eh, él juega también peón de 2, él juega peón de 4. En esta para defender, vamos con reina para A4 de este lado. Él posteriormente que puede jugar este peón, lo juega aquí.
un ejemplo. Este peón de E2 lo juega E3 y luego vamos con este alfil de C8, lo vamos a mover a C5 de este lado. Entonces tenemos aquí una jugada clara de jaque mate del pastor. Lo tenemos en un jaque mate del pastor, entonces acá me equivoqué de qué lado va la dama siempre ve en su color, una disculpa. Tenemos una jugada clara de jaque mate del pastor porque él puede hacer otro movimiento, un ejemplo, mueve este peón para acá. Y lo que él va a querer hacer es, se va a querer zafar, pero ya no va a poder evitar este jaque mate. Este es un jaque mate muy conocido, se llama jaque mate del pastor. Estamos atacando con la dama defendida no puede comer porque recapturamos con alfil. Entonces no descartamos la jugada de poder capturar con el rey. El rey está totalmente encerrado, si se mueve para acá sigue en la de jaque, sigue en la línea de jaque, si se mueve para acá sigue en línea de jaque, entonces no puede capturar y eso sería todo. Esos son los principios básicos del ajedrez y sus movimientos de cada una de las piezas. Bueno, en esta ocasión lo hice con un ajedrez, la reina siempre ve en su color, acá está en negro, acá está en blanco, acá está en negro. La reina siempre ve en su color para que sepan dónde acomodar las piezas y les vamos a acomodar así: rey, reina en su color, a su lado el rey, centrados, alfil, caballo y torre, alfil, caballo y torre. En este caso lo hice con un ajedrez magnético, no lo hice virtual porque me parece un poco más didáctico y las piezas se ven mucho más bonitas. Ya sería todo, profesor. Cuídese mucho y ese sería mi trabajo final de principios del ajedrez.